Retomamos la sesión con la conferencia de la profesora Nayan. Catedrática de Literatura Española en esta universidad y profesora emérita desde el año pasado. Ha sido directora del Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal entre 2019 y 2023 y ha codirigido desde 2004 y en diferentes etapas, junto con Solación Baranda y a Teodora Grigoriadú, el grupo de investigación de estudios de prosa hispánica bajo medieval y renacentista. Investigadora con una dilatada carrera, ha dedicado parte de sus investigaciones a la crítica textual, el romancero tradicional y la balada hispánica, los textos dramáticos en prosa y celestinescos, a las crónicas, el ensayo y el teatro, pero sobre todo el diálogo bajo medieval, renacentista, barroco y de la Edad de Plata. Esta entrega al diálogo tiene su mayor constatación en la base de datos y biblioteca digital Dialógica BDDH, donde se recoge un extenso corpus, a día de hoy más de 400 registros publicados, de diálogos literarios hispánicos escritos en diversas lenguas peninsulares, incluidos los latinos, hispano-hebreos e hispano-moriscos, desde los siglos XV hasta la actualidad. La profesora Viana Herrero también es autora de numerosos libros y monografías, entre las que destacan la edición junto a María Jesús Fraga de La voz de los muertos de Carmen de Burgos, el libro Sátira menipea y renovación narrativa en España, del lucianismo a Don Quijote, editado junto al Alberto Canónica, Pierre Darnis y Pedro Ruiz. También es reseñable Diálogo y censura en el siglo XV, España y Portugal, escrito junto a María José Vega y Roger Friedland, y Diálogos españoles del Renacimiento, volumen que coordinó y del que elaboró la introducción general. Sobre el tema de la conferencia que nos ofrecerá a continuación, ha publicado El indio dividido, fracturas de conciencia en el Perú colonial, edición crítica y estudio de los coloquios de verdad de Pedro de Quiroga. Hoy tenemos la fortuna de que nos deleite con su intervención Voces en el espejo en el diálogo peruano, coloquios de la verdad de Pedro de Quiroga, circa 1569. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias quiero que mis primeras palabras sean de gratitud al instituto, a las directoras, a las directoras de este seminario, es decir, a Esperanza y a Carmen, porque sé las dificultades que tiene crecientes el hecho de mantener esto contra viento y marea. Por supuesto, a los organizadores, a Juan Manuel y a Celia, por su buen hacer. Y la verdad es que me encuentro aquí como una enana entre dos gigantes, ¿no? El doctor Millones y el doctor Leinhardt, ¿no? Esperemos. Y me acuerdo especialmente de Conso, porque en todos los años de estas sesiones decía siempre lo mismo: ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues ¿qué hago yo aquí en este momento? Gracias a los presentes y gracias a todos los seguidores telemáticos, porque todos nos dais sentido, ¿no? Para poder hacer para poder mantener esto contra viento y marea. Debajo de un título, un enunciado o algo elíptico, subyacen los cambios habidos en una aproximación teórica al género que voy a intentar apuntar levemente, en primer lugar, para después medir su alcance con un ejemplo concreto, los coloquios de la verdad de Pedro de Quiroga, por ser un caso especialmente notable. Podéis pasar a la siguiente. A la otra. A la otra. O sea, ya empezamos. Sí. Ay, eso. Claro, los números no van a coincidir. Bueno, no te preocupes. La teoría y la crítica sobre el diálogo se han beneficiado desde hace más o menos 4 décadas de un cambio significativo en los estudios lingüísticos en algunas de sus ramas. Estudios que han sustituido el concepto de comunicación unilateral y lineal con determinaciones de sentido único, donde la emisión activa gobernaba unilateralmente a la recepción pasiva y el emisor del mensaje era el que codificaba en función de una clave y por su parte el receptor el que descodificaba con la ayuda de esa misma clave y reconstruía el contenido inicial. En los estudios más recientes, el concepto de comunicación es recíproco, es interactivo. Es decir,
Las fases de emisión y recepción están mutuamente determinadas y en todas esas labores es esencial el segundo locutor alternante, también activo, porque produce actividad cognitiva, es decir, interpreta, y además actividad somática, mímica, gestual, etc. Es decir, el término receptor sería, desde el punto de vista que acabo de exponer, discutible y revelador del verbocentrismo de la lingüística tradicional. Adoptar una perspectiva interactiva sobre los hechos de discurso es considerar que el discurso está lingüísticamente coproducido por los distintos participantes, que el tú ejerce un control sobre el yo, que es otro yo alternante. También la perspectiva de la pragmática lingüística se ha desplazado de una aproximación fundamentalmente monológica en las primeras formulaciones de la lingüística de la enunciación o también incluso en la teoría de los actos de habla de ser, a un enfoque dialogal de los hechos discursivos, de la subjetividad a la intersubjetividad, de una perspectiva estructural e inmanente a otra de tipo comunicativo. Y otro fenómeno también nuevo es el que en los últimos tiempos también ha crecido el interés por las producciones orales, que tanto ayudan a entender un género literario mimético como es el diálogo literario y escrito, y para diferenciarlo de él, es decir, entenderlo y diferenciarlo. El análisis del diálogo como género argumentativo que dramatiza desde las culturas antiguas un encuentro real o supuestamente transcurrido ha cobrado con ello, ha generado, ¿no? Un aumento de la importancia en la creación de personajes, especialmente relevante en los siglos XV a XVII. Es una razón teórico-literaria que arranca de Aristóteles, viene muy lejos y lo trasciende por completo, pero hemos de comprender necesariamente que un diálogo no es una sucesión de turnos de palabra, un diálogo literario, sino una jerarquía de unidades de diferente rango, articuladas y alojadas las unas en las otras, con un fin persuasivo. Para eso importan de principio a fin el orden y el método. Desde las etapas previas, durante la conversación, en la que se generan cambios, y al final de su conclusión. ¿Por qué? Pues porque implica ya la selección de lo que los interlocutores van a discutir. Y es una forma de condicionar al auditorio. La persuasión del diálogo se realiza como mínimo a dos voces y asigna al lector un papel protagonista y diferente al de otros modos de argumentación. Lo hace espectador activo, reflexivo o judicial, con tiempo para madurar su propia idea. El diálogo necesita la figura activa del lector porque le obliga a descodificar el texto a través de los personajes, jerarquizar, seleccionar, es decir, todas las operaciones intelectuales importantes y además son una instancia creadora de un efecto de realidad y de verosimilitud automático. Y este es quizá uno de los cambios más importantes en el periodo del que voy a hablar, porque aparecen interlocutores menos abstractos, seres humanos, personas individualizadas, que se abren a aspectos ideológicos, afectivos, costumbres, etcétera, sin perder su carácter ejemplar. Pero adquieren una nueva autonomía, nacen nuevas formas de cortesía muy complejas, aprenden a reducir fricciones, a desactivar conflictos latentes, a canalizar manifestaciones de agresividad, etcétera. Y surgen los estados de ánimo, la interioridad, la conciencia, los afectos. En este periodo la retórica y la dialéctica están unidas, son tan importantes una como la otra, y importan todas las voces del texto,
aunque no todas tengan el mismo peso. Pero primera y segunda persona van a ser las mediadoras de la comunicación autor-lector que asisten como testigos a una comunicación ficticia. Lo que pasa es que este acto imaginario rara vez tiene detrás a un autor imparcial. Pues ahí es donde empiezan los problemas, que es muy frecuente que el análisis que se derive de esas proyecciones del punto de vista sea de una simplicidad absolutamente insultante. El error crítico más frecuente es extraer la imagen del autor real a partir de los interlocutores ficticios de la obra y atribuirle mecánicamente pensamientos, ideas, actitudes del autor. Pero resulta que el autor puede jugar con posibilidades muy distintas. Aparecer o no como interlocutor, proyectarse en uno o en varios de sus personajes, suspender el juicio entre ellos o distribuir su opinión en dosis distintas entre el conjunto de los hablantes y, por supuesto, mezclar sus formas de comportamiento, lo que rara vez se estudia. Todo eso independientemente de la forma argumentativa superficial. Es decir, si el diálogo se presenta como pedagógico, de maestro-discípulo, como polémico, uno mantiene un pro y un contra, o como heurístico o dialéctico, reparten la opinión entre todos. Cuando la proyección del autor reposa sobre el maestro, que es el caso más frecuente en un género pedagógico, la crítica tradicional, además, tiende a menospreciar el papel del discípulo, olvidando que sin él no habría maestro, sencillamente. Eh, es decir, en un diálogo cada interlocutor da sentido a las intervenciones del otro y no se pueden entender las voces del diálogo sin un estudio argumentativo de cada texto, porque si no creo que nos perdemos lo fundamental. ¿Vale? Bien. Sí. He escogido como ejemplo los coloquios de la verdad de Pedro de Quiroga por presentar un juego argumentativo de voces de suma delicadeza y complejidad, muy superior a la de otros diálogos. En pantalla tienen el argumento que resume el autor mismo, en que el primer coloquio cuenta la conquista y la entrada, el segundo los daños que los indios del Perú reciben y han recibido, el tercero habla de la coca y del uso de ella, y el cuarto de la doctrina cristiana y conversión de aquellas gentes. En modo alguno basta el argumento para hacerse cargo de lo que aquí ocurre, porque a esto hay que unir una hermosísima puesta en escena literaria y unas técnicas argumentativas de ambición y finura que solo voy a resumir en sus trazos principales en lo que atañe a la evolución del pacto argumentativo y su peculiar forma de progresar desde los personajes. Él, en otros paratextos, define el autor esa obra como obra satírica que a todos tira y a todos toca, deja caer, en cierto modo, cuáles son sus fuentes. No vamos a entrar en ellas, pero vamos, para que se hagan un poquito cargo, que desde Luciano a los principales cronistas de Perú del momento, Las Casas, Victoria, Fray Domingo de Santo Tomás, que fue un maestro suyo en el gramático, argumenta también con su experiencia de doctrinero y argumenta con su pretensión de escribir avisos a la corona. Es decir, esto va a ser un escrito realmente, el objetivo es el de un escrito de trámite. Podemos pasar a eso. La caracterización individualizada y riquísima de los interlocutores eh, parte de situaciones concretas, ¿no? De todos ellos. Los tres se dibujan sin intervención del narrador
por su comportamiento de la conversación, durante la conversación, el registro del lenguaje elegido, los apartes, acotaciones que crean el espacio y el tiempo, la mímica, gestos y atmósfera de la charla. Tenemos tres y uno más mudito. Tres, Barquilón, definido como antiguo en la tierra del Perú, y ahora ermitaño, abre el primer coloquio lamentando en un monólogo tristísimo, la asociación entre bienaventuranza y posesión de riquezas, y de pronto ve dormido a Justino, soldado que llega de Castilla al Perú, por lo tanto un novato, un aventurero, mirado con el recelo tradicional en estos casos, porque además es joven y responde también al arquetipo por la juventud. Barquilón lo agita, lo despierta y reconoce en él a su antiguo amigo que viene cansado del viaje y con deseo de ver tierras y saber y valer más. Frente a este soldado, Barquilón, en cambio, que ha hecho todas las barbaridades que hicieron los conquistadores de las que hablaba el doctor Millones, porque ha participado en la primera generación, ¿no?, de los conquistadores del Perú. Eh, en cambio, ha, dice, dejado el camino mundano y favorece con los naturales de este reino y hago vida penitente. Por experiencia, él desaconseja a Justino esa tierra como infierno. Y es una figura, además, este Hernández Barquilón, al que veremos al final folclorizada, ¿no?, como han estudiado ya algunos historiadores. Es decir, responde a una figura histórica de un conquistador arrepentido, Hernández Barquilón, que acaba como enfermero de indios en el hospital de Huamanga y que representaría, en cierto modo, entonces esa figura común a otros conquistadores que entran, participan en las primeras sesiones, ¿no?, de la conquista y se arrepienten después de lo que han hecho y se ponen al servicio, uno es de lo que en general se llamó el Partido de los Indios, o aquellos que podían poner sus fuerzas al servicio de los naturales. Bueno, ya estos dos son importantes porque están claramente en contra, ¿no?, uno del otro. Pero hay un aspecto muy interesante de Justino, del soldado, que es que no acepta que lo asimilen en responsabilidad lo que hicieron otros antes. Y entonces así se establece una polémica en la que Barquilón se dispone a explicar a Justino todo lo que él ignora sobre Indias, incluido el salvar la memoria de los conquistadores y explicarle que esa tierra cambia el natural de las personas, que el origen de todos los males está en la preponderancia o en la prepotencia, ¿no?, de una tierra que se intenta gobernar sin comprenderla. Pero hay un momento de cambio importante, porque mientras describe estos vicios, las voces lastimeras de un indio desesperado dan paso a una imponente y dramática escena acotada por Barquilón. El indio Tito está al borde del suicidio, besa la soga y adora al sol y al árbol con los que se va a ahorcar. Y otro compañero, Cayo, el que llamaba antes el nudito, escucha atentamente al suicida como para tomarle testamento. Barquilón y Justino escuchan primero sus palabras en quechua, que por cierto es uno de los primeros testimonios de quechua construido como discurso literario, no palabritas sueltas, no cositas menores, y después intentan evitar su muerte. Entonces, como resumen un poco del coloquio primero,
comienza con una fase polémica, es decir, bienaventuranza no es posesión, que se sustituye luego por otra pedagógica, no hables de Indias hasta que no tengas criterio, lo que explica en buena medida la estrategia argumentativa que urge el eremita, porque esta intervención suya se tiene que conectar con su silencio voluntario posterior para dejar solo a Justino ante el indio, ¿no? Lo veis en el texto número 2, que está ahí abajo, sí. Aprende a callar, este texto es importantísimo, aprende a callar si quieres saber hablar, porque si hablas es por fuerza, te han de reír de ti, ni trates en cosas de esta tierra hasta que la entiendas, porque son otros negocios y otro lenguaje que sola la experiencia te la puede mostrar, y que por arte y ciencia no lo puedes saber aunque seas un alto. Tras el estorbo del suicidio, es decir, interrumpen la escena, empieza el segundo coloquio en el que Tito, que fue bautizado e instruido cristiano y resulta ser indio muy sabio, habló como libre, denuncia las razones que le conducían, o las primeras razones que le conducían al suicidio, y cuenta el relato de su propia vida, una cosa bastante frecuente en historia del diálogo, que aparezcan desde la antigüedad, ¿no? Pequeños narradores interiores de historias vividas. Tito describe el conjunto de los males de Indias, la historia de la conquista, la falta de ejemplo moral de los españoles, el contraste con sus viejos reyes incas que, aunque bárbaros, tenían leyes. Y en este coloquio polemiza con Justino porque el ermitaño ha dejado dialécticamente solo e impotente ante Tito al soldado. El indio denuncia el trato de los españoles a los aborígenes como herejes o como enemigos, sin serlo, destruyen edificios, ganados, restos de cultura hay. Tito hace un elogio tópico del buen indio, vasallo del rey no esclavo, denuncia las crueldades, el trabajo forzoso, tributos excesivos, malos tratos, etcétera, etcétera, etcétera. Los atropellos de los encomenderos, que nos volvemos a encontrar, nos los encontrábamos el primer día en la, en la conferencia de Carmen de Mora, nos los acabamos de encontrar en la de Luis Millones, y aquí nos los encontramos también. Tito es muy hábil discutidor porque parte de los puntos de vista de los cristianos, que los conoce bien, para desvelar las contradicciones entre su pensamiento, el de los cristianos, y su práctica. Y aparecerán, por supuesto, las dos visiones tópicas del indio, el indio angelical, el indio ingobernable, y además interesantes noticias sobre la situación política y social del Perú. Pero Tito salva de modo sistemático al rey como esperanza de los indígenas y culpa a los intermediarios, alguaciles y vigilantes, procuradores, escribanos, justicia corrompida, etcétera, etcétera. Los dos interlocutores españoles se esfuerzan por considerar esos males denunciados como cosa del pasado. Lo hacen cada uno por razones distintas, pero bueno, de todas formas con ningún éxito. En resumen, la presencia de los dos indígenas, sobre todo de Tito, ha modificado por completo el planteamiento argumentativo. La actitud de Justino muestra un paso atrás, yo creo que vamos a darle a otra, porque en el progreso del aprendizaje. El pacto argumentativo pedagógico instaurado cuando mediaba el coloquio primero y vuelve a dar entrada por la situación límite del suicidio a una nueva fase polémica. No es extraño
por eso que Barquilón haya hecho sus cuentas para reorientar el aprendizaje de Justino. Su estrategia a partir de ahora es doble. Hacia Tito, una cadena sucesiva de provocaciones, aceptaciones y rechazos que permitirán una explicación de la causa completa de su voluntad de suicidio, y hacia Justino, hacerle presenciar y escuchar las razones de Tito como la mejor lección que pudiera aprender sobre India, o que pudiera recibir en vivo sobre India. Barquilón, por tanto, utiliza a Tito como instrumento de enseñanza hacia su compañero. Esto es otro elemento esencial que hay que entender. Yo fío que él me quite, veis en el texto 3, yo fío que él me quite de trabajo de darte relación de las cosas de esta tierra según habla, según habla. A partir de ese momento se hace explícito en la documentación el acto delegado de Barquilón para convencer a Justino. Desde ahora la defensa del indio va a correr a cargo de Tito, el más autorizado. Y las posiciones de Barquilón, que está de acuerdo en lo fundamental con Tito, o por lo menos en muchas de las cosas, hay que entenderlas como desafíos, como provocaciones, mayéuticas o no, para que el indio profundice en, en los temas que ha planteado. Es necesario comprender este acto delegado para el ulterior análisis del sentido del texto y no dar por voz del autor lo que es juego retórico de la ficción. Al terminar el resumen de su vida, Tito le pide que se vaya y que le deje morir. Barquilón volverá a inquirir sobre la causa del suicidio y el pacto argumentativo se renueva. En el textito 4, no leeremos tampoco entero por tiempo, pero sería un bonito ejemplo de la unión de una provocación y de un desafío, ¿no? Acaba ya, dime lo que te pregunto y no me canses, que como me ha dado gusto el cuento de tu vida, también me le dará la causa que tanto encubres, porque te querías matar, etc. Entonces Tito le dice, bueno, vale, voy a cumplir con tu deseo, ¿no? Y pues ya veremos, porque en efecto ya veremos. Entonces, ese pacto argumentativo se renueva con una calidad informativa, esta vez con un Justino silencioso. Se renueva solo entre Tito y Barquilón y comienzan los avisos de Tito, quien compara los tiempos dorados de los incas con la opresión vivida bajo los cristianos. Ante las protestas de Barquilón, Tito lo pone de forma muy hábil como juez de su querella, lo vemos en el texto 5, y esto es otro momento clave. Pues que, Barquilón, pues ¿qué quieres tú ahora? Sustentar cosa tan reprobada como fue la gobernación y tratamiento que los reyes incas os hacían. Tito, no, pero quiero que no me atajes y oirás lo que ellos hicieron y lo que vosotros hacéis, sin faltar punto. Y tú lo juzga que no quiero otro juez. Es decir, a partir de este momento, el juez de esa discusión es Barquilón. Por tanto, va a estar mudo, los jueces escuchan, Justino va a quedarse solo ante las denuncias del indio y por tanto es quien va a establecer el pro contra con el indio, pero sintiéndose impotente porque Justino razona sin saber, como un recién llegado, y el indio sabe, bueno, latín incluido, en efecto, no es una forma de hablar. Entonces va a recriminar a Barquilón, pero ¿por qué me dejas solo aquí? Así yo no puedo con él. Bueno, el, es lo característico de la función del juez y del nuevo escenario argumentativo creado, ¿no? Esa argumentación representada ha provocado
que Justino se enfrente por sí mismo a la dificultosa y delicada realidad, ¿no?, que le espera. Si vemos a la siguiente, ¿no?, sería el ejemplo de lo que acabo de decir, de que no sabe, Justino no sabe de qué hablar, y entonces esa sensación de impotencia que vemos como un paso atrás con respecto a lo que había conseguido Barquilón de él, pues es manifiesta cuando dice, venga, vámonos, mátese, haga lo que quisiere, a este le dimos la vida, si tal supiera yo le tirara de las piernas, que los muertos no hablan, ¿no? Es decir, está dispuesto a cargarse al indio y no le importa nada más. Esta es la última actuación estelar de Justino. A partir de este momento queda mudo en el diálogo, aunque sabemos que está presente por una serie de detalles. Probablemente lo que ha hecho es aplicarse lo que le había recomendado Barquilón. Cuando no se sabe de algo, más vale callar. Lo cierto es que la actitud de Justino, en cualquier caso, sirve a Tito precisamente para ejemplificar lo que denunció. Y a partir de ahora, el sustento polémico vuelve a recaer en Barquilón, con provocaciones que confirman la función estructural que se ha autoconcebido, y las contraargumentaciones de Tito pondrán sobre el tapete lo que, en su opinión, son los mayores impedimentos para la conversión de los naturales. Termina su perorata, que cierra el coloquio 2 ante el silencio de sus interlocutores, con un aviso sobre la sospecha de los indios, que algún lector atento tuvo muy en cuenta y señaló como otras, como un subrayado al margen, ¿no? El texto 7, ¿no? Recataos, no, está el anterior. Recataos y guardaos de esta gente, que son vuestros enemigos por razón y causa que habéis dado, ¿no? Y al final, lo que no hay en el mundo esclavo, por bien tratado que sea, que no desee libertad y la procure, pero vosotros confiáis más de lo que debéis, y quiera Dios que no os engañéis ni os hayáis burlados de vuestra confianza. En resumen, si pasamos a la foto siguiente, el coloquio 2, que es el más complejo, tiene una fase inicial polémica, Justino Barquilón, Justino Tito, que Barquilón convierte por medio de una argucia en una fase de falsa polémica, Barquilón Tito, que están en buena parte de acuerdo, y el eremita es el personaje que facilita que la obra de Quiroga se articule, se estructure como literatura de avisos, gracias a una delegación de funciones en el afectado. ¿No? Es decir, ¿qué posición adopta entonces Barquilón? Pues una de toda la tradición argumentativa desde la antigüedad y sobre todo escolástica, la del advocatus diaboli, ¿no?, la del abogado del diablo, la del que defiende aquello que no comparte, pero que obliga al otro a explicarse ampliamente. Y Justino, mudo, ¿no? Bien, vamos a pasar a la foto siguiente y al texto 8, que en realidad es el texto final del tercer coloquio. El tercer coloquio es sobre todo competencia de Tito, habla de los daños de la coca. Barquilón solo interviene al final. Este es mucho más sencillo argumentativamente. Lo que hace Tito es denunciar el negocio del tráfico de los españoles, las condiciones de trabajo, las enfermedades, etc. Pero es un interlocutor capaz de controlar el uso de la palabra, no deja que se la quiten, que cada vez que está Barquilón ahí intentando, dice no, y se anticipa incluso a las objeciones de los oyentes, ¿no? Cuando ya cede la palabra a Barquilón, lo que nos hace ver cavilando, ¿no?, para contestarle, a ver cómo te contesto yo a esto, ¿no? Le pide opinión sobre los sufrimientos escuchados
y le ruega que le deje morir, que si no le parece suficiente, pero no va a estar dicho. No tengo razón bastantísima para desear salir de esta vida. Déjame morir si ya no eres tan cruel con los demás, ¿no? Barquilón acepta las razones de la queja, pero no las del suicidio, porque está penado con el infierno para cualquier cristiano. Y descalifica la ignorancia de Tito por medio del argumento ad personam, ¿no? E incluso enlazándolo con el conjunto de indios. Así termina el coloquio más sencillo, realmente, y con este nuevo desafío provocador, Barquilón consigue otra cosa, que es garantizar que la conversación continúe, ¿no? Y comienza el diálogo 4, que va a tratar de los inconvenientes para la conversión y de los consejos para la predicación, es decir, la principal inquietud de Quiroga señalada en las piezas preliminares. Barquilón va a enhebrar una serie de provocaciones y sigue, por tanto, de acuerdo con la delegación argumentativa que ya ha hecho en el coloquio segundo. Eh, Sus afirmaciones se pueden interpretar como propias, o sea, no se pueden interpretar como propias del personaje, ni menos como propias del autor, sino como parte de una estrategia diseñada, ¿no? En realidad es un proceso interesante de entender en estas citas 9 y siguientes, porque la provocación combina la aceptación, eh, a veces menos entusiasta, de la queja del indio, la generalización sobre la condición idólatra de todos los indígenas, es decir, el enlace individuo-grupo, y después la inconsecuencia de quererse quitar la vida, ¿no? Argumento ad personam, la contradicción entre sus palabras y sus intenciones. Se ha presentado como buen conocedor de los cristianos. El desafío es específico sobre la idolatría, es decir, pretende que Tito se extienda en lo que ha prometido al principio. Y el indio se defiende, o sea, repite razonamientos ya expuestos en el coloquio segundo, bueno, más o menos. Barquilón denuncia la pertinacia idolátrica y aparece un tema que es quizá el más importante, ¿no? La idea de que esto ha hecho nacer una nueva cristiandad en el Perú. Y creo que tiene mucho que ver también con lo que decía el doctor Millones antes y con lo que veíamos en la conferencia de Carmen de Mora, que es una preocupación muy destacada del eremita, porque acepta, esa nueva cristiandad acepta acrítica e hipócritamente el bautismo y la forma, pero no los respalda con el comportamiento que debería ir aparejado, ¿no? Sino con la adulación, la burla de la ley, la queja y la impostura, etc. La estrategia de impulso queda clara cuando Barquilón renuncia a seguir hablando para recibir confirmación explícita de lo dicho. Por ejemplo, en el texto 9, ¿no? Quiero parar un poco por entender lo que a esto respondes. Y no me digas que te tapo la boca, ¿no? Tito le hace notar, no, no, mira, yo te he escuchado con muchísima paciencia y lo que pasa es que has dado en la clave, ¿no? Has dado en el fiel, dice. O sea, la nueva cristiandad, en efecto, es un problema común o en el que están de acuerdo los dos interlocutores. Y llegamos a un punto culminante de la estrategia que Quiroga traza. Tito va a poner a Dios como testigo de la polémica entre las dos posiciones, lo que explica suficientemente el final de esta obra, porque el cuarto coloquio es principalmente sermonario, catequético. Y aunque acepta que no tendría él por qué discutir lo que es responsabilidad de los cristianos, pues
lo hace para demostrar la incompatibilidad entre palabra y obra de los españoles, ¿no? Y vemos que el texto 10 dice: Tito, yo trataré este negocio por el camino más cierto y más llano, que entendiere y sea Dios el juez entre vosotros y nos. Claro, esto automáticamente produce el silencio del eremita, ¿no? El silencio de Barquilón. Barquilón no vuelve a intervenir. La última palabra argumentada sostenida es la del indio, ¿no? No de nadie más. Las denuncias de Tito, que comienzan con los malos medios empleados, con la contradicción entre ley y obras, comparando las formas incaicas de evangelización pacífica con las de los españoles, las ideas de predicación que defendían en principio amplios círculos de franciscanos y dominicos por influencia de todos los que llegaron a llamarse Partido de los Indios y también de las casas y de otros. Criticará la incomprensión lingüística mutua, la mala política lingüística y traductora de los españoles. En efecto, en ese momento se traducían pocos textos bilingües, la mentira, y dice: es necesaria una doctrina simplificada y sencilla de administrar. Bueno, buenos ministros, no sacerdotes de manos sangrientas que apresan, que meten que ponen cepos, o porqueros, vaqueros, pastores, etcétera, que son todavía peores, porque encima son ignorantes absolutos y están o negros o criados y están aplicando los mismos métodos para evangelizar. Y empieza a prodigar los argumentos por las consecuencias. No nos dejarán cerrar, lo digo sobre todo por vosotros. Bien, estos argumentos por las consecuencias son los que casi siempre en el manuscrito del Escorial aparecen señalados, una raya al margen, que muestra de forma inequívoca que alguien recibió verdaderamente este texto como literatura de avisos. Ahora que tenéis tiempo, veis en el texto 11, ahora que tenéis tiempo, no perdáis ocasión de hacer fruto y doctrina, ¿no? Y remediar lo que queda antes que todo se quiera. El principal impedimento son los malos tratos, la mera formalidad aparente de los bautismos. Da un catálogo de consejos prácticos sobre evangelización que coinciden realmente con, bueno, Fray Domingo de Santo Tomás, el gramático colaborador de Quiroga, con las casas, con Vitoria, etc. Sacerdotes que conozcan la lengua nativa, las reducciones de indios a los pueblos, etcétera. Bueno, resumiendo, porque no voy a contar todo, lo que había comenzado a hacer el virrey conde de Nieva en la década de los 60 y será el motivo fundamental de la visita del virrey Toledo en los 70. Extirpar la idolatría con mano industriosa y amorosa, porque, una vez más, están los hombres bautizados, pero no catequizados. El programa reúne, por lo tanto, lo esencial de lo que pretende la corona desde los años 60 y acometerá por fin, a partir de 1569, por la mano del virrey Toledo, labores en las que participó directamente Pedro de Quiroga. Culmina Tito su querella con un modo breve de doctrinar los indios, que reúne en lo esencial los consejos del segundo y tercer concilios limenses y que consiste en sustancia en 4 puntos muy sencillos, con silencios elocuentes como la Trinidad que salía también el otro día. ¿Qué 4 puntos? Explicar que hay un Dios verdadero, que Él creó el mundo, el misterio de la redención del hombre y enseñar las obras y los sacramentos con el ejemplo. Todo eso son con los buenos métodos predicados por
las casas, Vitoria, etcétera, y recordando el castigo de Dios que se cierne sobre los cristianos, ¿no? Sería el texto, es la foto, sí, sí, el texto 12. Amorosa, caritativa y blandamente les enseñad todas las verdades de vuestra Santa Fe Católica, como la Iglesia nos la enseña, etcétera. De todo lo que de Dios se entiende, son capaces de lo entender. Y Dios ayuda al que quiere creer. Bien, si pasamos por un momento a la 14, a la siguiente, ¿no? Sí. Vemos un resumen, luego volveremos, pero de lo que se trata, por tanto, segundito, es de volver a ganarse la licitud de la conquista perdida, de recuperar la legitimidad de la bula papal, liberando a los indios de la tiranía de sus caciques, no de sus reyes o señores naturales, y el matiz es muy importante, que volvemos a encontrarnos con el problema de los criollos, y demostrar esa tiranía de los incas con intentos del gobernador López García de Castro, fue uno de los objetivos prioritarios de la corona bajo el virrey Toledo, para lo cual puso en marcha una verdadera artillería de historiadores españoles del Tahuantinsuyo dedicados a probar la esclavitud de los indios bajo los antiguos reyes. Vamos a volver por un momento a la foto anterior. Las parejas filosóficas que se han revelado más fecundas en este texto, por tanto, son apariencia-realidad, experiencia-bisoñez, palabras, hechos, mentira, verdad y juventud-vejez. La juventud-vejez con una presencia menor, pero cualitativamente importante, porque no aparece como el más frecuente combate entre ignorancia y sabiduría, sino más bien como una forma eficaz de interrogación sobre el tiempo histórico y sus efectos para la creación de nuevas realidades. Volvemos a la siguiente. Sí. El diálogo se cierra sin que vuelva al mar, sin que responda Barquilón, sin que sepamos si a Justino le ha aprovechado la lección que Barquilón le quería dar por persona interpuesta. Tampoco se oye la voz de Dios y tampoco sabemos si Tito ha renunciado por fin a su idea de suicidio. Nada de esto es casualidad. Yo creo que todo esto es ni falta de conocimiento de la preceptiva. Quiroga es un autor de diálogos de los que ya nos gustaría que hubiera más. Pues no, esto tiene razones que en mi criterio son ideológicas y de conveniencia en una coyuntura política, en un escrito dirigido al presidente del Consejo de los Estados de Italia, miembro del Consejo de Castilla, del Tribunal de la Inquisición, futuro inquisidor general, el doctor Gaspar de Quiroga y además probablemente pariente del autor. Entonces, si resumimos, en estos 4 diálogos, queda más patente la estructura polémica que la pedagógica, aunque la argumentación contra de Tito sea de calidad, sobre todo informativa, pagando su deuda genérica a la literatura de avisos. Lo más interesante de la argumentación es cómo los personajes mezclan posiciones ideológicas y el juego de delegaciones que se establece. Barquilón puede mezclar pensamiento lascasiano y victoriano y del Partido de los Indios y pensamiento político realista. En su proyecto de enseñar a Justino la realidad indiana, delega su punto de vista en defensa de los indios en el personaje que habla por experiencia, el indígena. Y él se reserva la función de abogado del diálogo. Y eso como desafío sistémico. Justino, por su parte, razona como recién llegado, pero es el principal encargado de poner distancia histórica entre la realidad de los primeros conquistadores, esos que le daban al Inca con la Biblia a la cabeza, ¿no? Y de los colonos de la hora, que no están dispuestos a cargar con la responsabilidad de todo aquello que no hicieron.
en armonía, por tanto, más bien con lo que teoriza la Escuela de Salamanca en América. Si razona por tópicos, y lo hace, será de manera, o la manera, quizá mejor, de dar oportunidad primero a Barquilón y luego a Tito de explorar esa realidad contrastivamente. Cumple con el primer mandato de Barquilón y guarda silencio, ¿no? Recordamos el texto 2, aprende a callar si quieres saber algo. Y si pasamos a la foto 15, está la siguiente, eh, la suspensión de juicio final se encarga de trasladar al lector la responsabilidad de estimar si la discusión presenciada ha sido suficiente o no para comprender la realidad. Tito, por su parte, también mezcla pensamiento lascasiano y política realista. No es solo el encargado de defender a sus representados, sino de hacerlo de acuerdo con la política de la monarquía hispánica, la que tenía reservada para la ocasión. No se trata, por tanto, de un protoledano sin más, porque la política del virrey aún no se ha aplicado cuando Quiroga escribe los coloquios. Por eso, esa dirección propuesta por la Junta Magna de 1569 para reorientar los asuntos de la colonia todavía no había defraudado a tantos espíritus críticos e ilustrados, como representa el mismo Quiroga. Y seguramente esa es también la razón de la suspensión del juicio y de la delegación argumentativa de Tito en Dios como juez dirimente. Es decir, Quiroga ha distribuido su voz en Tito, en Barquilón y en Justino. Eh, no hay un bloque de opiniones fosilizado en los españoles frente al indio y en el indio frente a los primeros, sino que unos y otros reconocen defectos y virtudes en el campo del otro. No hay una única perspectiva. Quiroga no emite juicios directamente, traslada al receptor y a su conciencia la responsabilidad de decidir y su posición en contexto europeo, puesto que no olvidemos, esto es un escrito de trámite que quería ir destinado al Consejo de Indias, ¿no? Su posición no sería la del escéptico académico que llega a la apogee por considerar que la realidad no es cognoscible, pero sí sería la del pirrónico historiográfico que, ante la evidencia de conflicto o de dificultad para asegurar un conocimiento cierto entre opiniones subjetivas, se limita a presentar los puntos de vista hurtando su propia opinión, ¿no? Que deberá deducir el receptor de los planteamientos expuestos. Estoy terminando ya. El género más indicado para asegurar ese juego era el diálogo, aunque dentro del diálogo Quiroga podía haber hecho cosas muy diferentes de las que ha hecho. Pero la razón es la toma de postura del historiador experimentado para ofrecer una lección de relativismo testimonial, historiográfico y filosófico. Un relativismo que comienza a abrirse camino en diálogo gracias a la influencia de Luciano, a raíz del redescubrimiento del escepticismo académico ciceroniano y algo después del más radical pirronismo, que se traduce oficialmente, vamos, para la cultura culta, vamos, para los intelectuales cultos occidentales en 1562, pero no se debe olvidar que hay actitudes pirrónicas y testimonios desde mucho antes, y por cierto, en la España medieval se conserva un manuscrito más antiguo, es de Toledo del siglo XIV, sobre una obra de Pirrón. Tanto el descubrimiento y colonización de América como las primeras polémicas religiosas plantearon dudas de tipo moral y filosófico en las que se aplicaron o a las que se aplicaron actitudes y argumentos escépticos. El descubrimiento del Nuevo Mundo ayudó a percibir la realidad de las realizaciones, la relatividad, perdón, de las realizaciones intelectuales, culturales y sociales del ser humano y llegaría a socavar
todo el concepto de la naturaleza del hombre y su lugar en el cosmos moral. Las noticias más tempranas de escepticismo proceden de Cicerón, Diógenes Laercio, Galeno, Luciano y San Agustín. La marea de escepticismo y pirronismo que suele fijarse en 1450, 1650, aunque con malísimo estudio del caso de la aportación española, a excepción de los últimos años, por Nicolás Correal. Antes de 1550 ya se han detectado varias actitudes escépticas memorables en campo católico, Erasmo, Agripa, o en campo protestante, ¿no? Castelio, Casiodoro, Corro. Periodo que ve nacer lo que Robbins llamó una cultura de la duda, que explora los límites del conocimiento. La norma y la certeza se sustituyen de manera progresiva por la probabilidad y por una nueva flexibilidad que pone los ojos en la naturaleza provisional y poco fiable del conocimiento humano. Esto se produjo primero en la teología y la moral y después en las ciencias y demás campos del conocimiento. En el panorama literario, las creaciones lucianescas, sobre todo las del Luciano etnográfico y filosófico, o las asociadas a la sátira menipea y al encomio paradójico, todo eso concluye en este texto, que autoparodian el propio discurso, son una importante contribución a este paisaje. La visión etnográfica explota la relatividad de las costumbres y las creencias y suspende el juicio sobre las decisiones omnímodas de Texas abajo. Todos tienen virtudes y defectos, con el relativismo moral derivado. Se hace necesario conocer a fondo todas las perspectivas antes de optar por una determinada. Termino. Si se prescinde del análisis genérico, algunas de las aportaciones más profundas de estas voces dialógicas quedan veladas, sencillamente. Es decir, nos perdemos todo lo importante. Nada más. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas, comentarios, y todo tipo de cuestiones, tanto aquí en la sala como de manera virtual. Bueno, Ana, bueno, muchísimas gracias por la conferencia tan interesante, ¿no? Me he quedado con muchas preguntas, pero justo me quedo con esa idea, esa relación con las casas, ¿no? Y con la denuncia que realiza y que él justamente, digamos, plantea que el verdadero problema está en la mediación, es decir, no en el rey, digamos, que es desconocedor de esos actos, ¿no? Y creo que un poco Quiroga también parte de esa misma idea, ¿no? Es decir, la denuncia de Tito tiene que llegar al Consejo de Indias, tiene que llegar al rey para poder llevar a cabo una solución. Y me parece como muy interesante que a quien se pedagogiza, ¿no? Es Justino, que es ese representante, digamos, de la nueva, o de los nuevos colonizadores, el nuevo cloro, ¿no? Que son quienes tendrían que solventar de alguna manera el problema, ¿no? Porque él es también, digamos, parte de esa mediación, ¿no? O sea, digamos que no es tanto como un mensaje al rey, sino casi también, ¿no? Pero sino a esa nueva generación. A todos. Ujú. Tú no vengas aquí creyéndote muy listo que te la vas a llevar vamos, en directo, ¿no? Ujú. Y sí, lo de las casas es evidente en el texto solamente para aspectos de evangelización, Ujú. aspectos que coinciden en muy buena parte también con la Escuela de Salamanca, o sea, no solo, y con otros del Partido de los Indios, o sea, no solo con las casas. Y hay que darse cuenta además que Quiroga va para allá, bueno, va para allá por segunda o por tercera vez, porque estuvo de jovenzano y Ujú. participó en las guerras civiles y en todo lo del episodio de Valverde y luego
en varias cosas de estas. Y iba a decir, se me dio el santo al cielo. Pues que, así, que Quiroga vuelve a pasar de la península al Perú, al Cuzco, y además ya desarrollará labores como comisario y demás, y como extirpador de idolatrías, a partir de 1569, es decir, cuando se ha producido la Junta Magna en España y están queriendo, la corona está queriendo deshacerse de las casas como sea. Entonces, por eso tiene quizá interés la mezcla de voces también. Bien. Quería... Bueno, sí. Sí, sí. Quería preguntarte, en cuanto al diálogo como género, creo recordar que en Dialógica habéis trabajado también textos, o sea, que habéis ampliado a textos más contemporáneos. Sí. Entonces, me surgió la duda de, dentro de los diálogos, el formato más contemporáneo de entrevista comparte algunos de estos rasgos que tú nos has señalado del género diálogo, aunque no haya, digamos, una posición tan equilibrada entre las dos o varias personas que intervienen en el diálogo, y si tiene determinados tipos de entrevista, se pueden incorporar con una connotación literaria, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, serían interesantes también analizar desde estos elementos que tú nos has señalado. Bueno, es un asunto complicado, ¿no? Pero por supuesto que el diálogo contemporáneo hereda rasgos del diálogo desde el siglo, desde los Upanishads, ¿no? O sea, de siempre. Ahora, dentro del diálogo contemporáneo tenemos que distinguir si hablamos de un diálogo breve que necesariamente reduce el pacto argumentativo y por tanto no puede ser de la complejidad que nos encontramos aquí del diálogo extenso, que también lo hay en el siglo XIX y XX y que puede heredar este tipo de cosas y otras incluso mucho más complejas, ¿no? Que no se le habían planteado a este periodo. Luego, la entrevista sí y no, depende. O sea, la entrevista mira, el que más sabe de entrevista aquí de los presentes es aquel caballero que sonríe, ¿no? Que es Gonzalo Cantarero, que se ha ocupado y así le doy la palabra. Yo sí creo que hay entrevistas que se plantean como diálogos literarios y otras que no, que son prácticamente o sea, un instrumento, una herramienta concreta de periodistas pero bueno, también Celia sabe mucho, saben más que yo. Sí. Bueno. No solo una cuestión, primero, de formación, de requerimiento de información. Los primeros textos en quechua, por ejemplo, en el caso de Perú, son religiosos, supongo, serán catecismo y sermolarios, etcétera. De hecho, ¿de qué fecha empiezan a aparecer eso? Pues yo creo, corrígeme Esperanza, pero yo creo que en torno a los concilios segundo y tercero limenses, ¿no? Que es cuando empiezan a plantearse el problema de en qué lengua evangelizar y hacen algún que otro experimento también, como de Federino de Santo Tomás, en el que se apoya en parte de Quiroga, que estudian algo o hacen una gramática, por ejemplo, y al final componen un texto. Ese es, mm, digamos, laico, ¿no? Los otros son principalmente religiosos. Pero el problema está en, o para mí, los fragmentos quechuas que tanto interés tienen en este texto y para los que yo tuve que recurrir a un quechuista, porque yo no sé quechua, e intenté hacer unos pinitos ahí y se me complicó la vida muchísimo porque entonces no avanzaba otras cosas y tal, no. Y vino una persona, Carmen Chaparro, vino a la Facultad de Geografía e Historia a dar un curso y lo agarré por,
vamos, por la mano y fue verdaderamente maravilloso porque, aparte de quechua nativo, le interesó el asunto y, bueno, hizo varias transcripciones de distinto tipo y tal. Vamos, yo ahí aprendí cosas por delegación, ¿no? Y, y lo que me parece que es importante ahí es que es una situación dramática, es como una especie de pequeño entremés. Entonces, alguien se está queriendo suicidar, eh, adora al sol, hace su ritual, otros lo intentan evitar y el tipo de lengua que aparece es desde una oración hasta lo que podríamos considerar la lengua más común, ¿no? En una situación eh, sobre todo violenta, ¿no? Y que hay que interrumpir y qué tal. Y por tanto que, bueno, y luego la forma que tiene de escribirlo, ¿no? ¿Qué va sobrescrito y qué va infrascrito? Ese es otro elemento bastante importante de este texto. Por eso creo que sería una cosa, bueno, pues en términos profanos y no religiosos, de las más tempranas, porque los eh, los poemas que hay, yo creo que aparte de que son brevísimos, están intercalados en citas de crónicas, ¿no? Que no, que nunca termina de estar claro de qué fechas son. Yo no sé si... Pues sí, hay una cuestión que es curiosa, que insinúa ya en el diálogo, ¿no? De Quiroga, y es lo del peligro del sincretismo. En el Claro. caso de Tito hay una cuestión muy clara, que es ambiguo. Por una parte adora al sol, pero invoca a Dios testigo. Uh-huh. Eso ya, digamos, por lo menos un atisbo, un indicio de que puede haber ahí una salida sincrética, ¿no? Estaba pensando que esto tendría alguna relación con lo que podrían ser los límites del pluralismo. O sea, de hecho, en el 16 y en el 17 y hasta el 18, no lo detectaron en el 18, en casos en la península, digamos, hay más que terrorismo, una crítica de las formas perversas, nefastas, ineficaces de la evangelización. Bueno, sí, por Me supuesto. estaba recordando el libro de Lafay, de Quetzalcóatl y Guadalupe, sobre el caso de México. O sea, el cambio que, por ejemplo, los franciscanos que llegan arrasando, una diabolización absoluta de todas las visiones religiosas precortesianas, Uh-huh. y los jesuitas que llegan después buscando una suavización, un sincretismo. Realmente las casas tienen poco que ver con eso, es una polémica entre franciscanos y jesuitas, ¿no? Claro. Hay una polémica entre franciscanos y dominicos muy Claro, fuerte, ¿eh? claro, Y además también. está en inmediata relación con un elemento, un momento del coloquio, cuando Tito dice, o lo que es, no sé si lo he pillado bien, que los han baptizado pero no los han catequizado bien, Eso. ¿no? Esa es la polémica entre franciscanos y Exacto. dominicos. El principio de la argumentación de Tito. A mí de ese coloquio me gusta mucho cuando Tito se presenta, que no se presenta como una total víctima. Él tiene un pasado que relata, que a mí me recuerda un poco también a algunas cuestiones al Lazarillo, ¿no? Esa intención de arrimarse a los buenos, dice, me arrimé a los que me parecieron mejores, que son los que le enseñaron todas las tropelías y demás que luego va a hacer y que él mismo reconoce que ha hecho. Y dice, pero esto porque dice, entonces me aprendí a justificar en lo que los otros decían, que es eso, le han enseñado una religión que en la práctica va totalmente en contra de lo que se lo estaban diciendo. Entonces dice, me han bautizado no sé cuántas veces, me dice 12 veces. Sí, no sé, pero muchas, sí. Dice, cada uno ponía un nombre, dice, pero solo ya con un eremita que se arrimó, entendió lo que era el bautismo y entendió que a lo mejor tenía que estudiar un poco más de eso que le habían dicho que ahora es. Pero durante varios años, dice, ha llevado una vida de, pues eso, semidelincuencia con unos capitanes españoles y él pensaba que eso era lo que era Lo que había que hacer. lo que había que hacer, lo que era ser cristiano, pues era esto. Es la base de su argumentación. A partir de ahí cuenta cómo tuvo que estudiar para descubrir lo que de verdad era
la religión y ahora se lo está tratando de explicar a los demás. Pero eso está dentro del pensamiento lascasiano y del pensamiento de Domingo de Santo Tomás. Domingo de Santo Tomás, que es el creador del primer diccionario, la primera gramática, que es de 1560, es un esfuerzo fascinante porque no tiene nada más que el modelo de Nebrija para enfrentarse a una lengua como el quechua. No, esto es del 69 el diálogo, ¿no? No, sí, pero en torno a... Santo Tomás, la gramática del diccionario es de 1560. No, por eso preguntaba. Porque en el caso de... de... Puede corregir Martín. Pero es que incluso esta retórica de un indio que habla de una manera racional, efectivamente pertenece a la retórica del diálogo, pero también pertenece a una conciencia de la voz y de la oralidad fortísimo en el espacio peruano, ¿no? Domingo de Santo Tomás es el promotor de todo un movimiento de los indios para que se comuniquen directamente con el rey. O sea, Domingo de Santo Tomás es el líder de un movimiento que se está produciendo en esos momentos en los años 60, de que el problema son los encomenderos. Hay que quitar en medio a los encomenderos y les convence a los indios de que ellos pueden directamente dialogar con el rey. Cosa que es fascinante, ¿no? Que tienen la capacidad suficiente como para establecer una relación directa con el rey sin necesidad de los encomenderos, que es precisamente la postura de Tito, ¿no? Tengo la racionalidad suficiente como para poder exponer lo que está pasando aquí y ser escuchado por el rey. ¿No? Esa es una propuesta de Domingo de Santo Tomás que levanta incluso a los indios para ello, ¿no? A los caciques, a los indios caciques quechuas, los levanta para reclamando no que el rey desaparezca, sino que desaparezcan los encomenderos y poder hacer nosotros la mediación directa, incluso tributaria. Entonces, es una conciencia de las posibilidades del diálogo fáctica, ¿no? Que está permeando la realidad. Y bueno, no olvidemos que bueno, para los españoles es una realidad eminentemente oral. Ya, pero la verdadera mediación es la de Domingo de Santo Tomás, en este caso, la de Pedro de Quiroga, en el caso de diálogo, etc. Bueno, los encomenderos. No, él está escuchando un clamor general. Los caciques y tal, Domingo Santo Tomás está escuchando un clamor general y está escuchando también una capacidad indio de razonamiento con la monarquía. Que sí, pero lo que quiero decirte es que no supera realmente el plano real la democracia frailuna. No, bueno, claro, es una posición completamente utópica. Es una propuesta completamente utópica, pero si se hubiera llevado a cabo, realmente, pues el problema, por ejemplo, de las guerras civiles que van a producir después y la enorme fuerza de los encomenderos se lo habrían quitado en medio. No, y el conflicto de Vilcabamba... Yo insisto en ese reconocimiento de Domingo de Santo Tomás que comparte Quiroga de que el niño puede argumentar. Puede un argumentario perfectamente legítimo para manejarse directamente con el rey. Es muy interesante porque el estatuto que el español da al noble indígena en el Perú es de igual a igual con el rey, ¿no? Hablábamos de la muerte de Atahualpa. Hay una versión de la muerte de Atahualpa, una versión escrita, en la que Pizarro va a la corte española. Y la corte espera que lo reciba un Felipe II encantado de lo que ha hecho. Y Felipe II lo que le dice es, ¿cómo te atreves a matar a un rey? O sea, es decir, es una versión muy interesante, interesantísima. La dice, bueno, te vienes aquí si en realidad estás cometiendo el peor de los pecados porque has matado a un rey, has matado a Atahualpa. O sea, esa conciencia de que no estamos ante un indígena absolutamente inculto, sino con una capacidad dialéctica, con una... Y luego hay una cosa que sí me gustaría plantear. Ese pirronismo, esa efervescencia del pirronismo, yo siempre la he entendido a partir del descubrimiento de las Indias, no tanto como resultado de la tradición. Hay que pensar en Francisco Sánchez, que es un poco después, ¿no? Y en Montejo. No, pirronismo maduro, tienes toda la razón. Pero actitudes pirrónicas es que las hay desde el siglo XIV. Claro, pero yo esa reactivación del pirronismo, en el caso de Francisco Sánchez, es clara, porque dice, a partir de las Indias nada sabemos. A partir de... Por abundar en el tema, es verdad que, claro, que el terrorismo solamente se puede hablar de ser descubrimiento a partir de 1562 con la traducción de las hipótesis, pero
yo no sé si en el caso del diálogo estamos confundiendo, no confundiendo, pero ampliando un poco el tema del escepticismo y del pirronismo a estrategias, como tú has planteado Ana, muy bien, de suspensión de la conclusión. Entonces, una cosa es que dialógicamente el escritor quiera plantear, no quiera plantear una conclusión abierta y evidente por estrategias adaptativas, a que tenga de verdad una ideología pirrónica, muy extrema o destructiva de la idea de la verdad. Entonces, yo sí que antes de 1562 no veo tan fácil hablar de pirronismo, por mucho que sean actitudes que son en realidad humanas, ¿no? De decir, bueno, no me acabo de creer esto o pongo en duda algo, sino de una ideología comprobable, por así decirlo. Además, Pensamiento a sólido. mediados del siglo XVI están todos, están Insisto que Ángel de pensamiento Tarda, sólido. Jaraba, que hace lo del coloquio de la mujer de la Ortega, que conoces fenomenal, obviamente. Y que simplemente es decir, bueno, no dejo una conclusión establecida en el diálogo. Única, claro. Y de todas formas, yo sí creo que el problema de todo esto es cómo es el corpus de textos que manejó Tolkien, que es un corpus completamente manipulado y estrictamente norteño, digamos. Es decir, pasa de todo lo que tiene que ver con el sur global, con el sur europeo, vamos, por lo menos, donde hay cosas nada despreciables. De todos modos, yo creo que actitudes escépticas están muy bien estudiadas ya antes de 1550 en área erasmista y protestante europea, claramente, y todo eso trae repercusiones a América también, porque además circula a través de los concilios y se plantean grandes discusiones también entre, bueno, que estamos defendiendo los concilios americanos, vamos, esto lo coge en europeo, lo coge Roma y es que, bueno, queda de aquí, pues, a ver qué es lo que queda, ¿no? Ni los dientes. Entonces, esto hay que tratarlo con mucho más detenimiento de lo que se ha hecho, ¿no? Y, en efecto, en las formas argumentativas del diálogo se manifiesta, pero en otros géneros también. Y yo creo que sí hay, desde el lado de la literatura de avisos, sobre todo, de Quiroga, posiciones claramente peronistas. Posiciones, que no quiere decir un pensamiento global maduro, no, si es que no tiene por qué, pero, pero que eso no es una novedad, que es que desde el libro de Buen Amor ya pasa, vamos, no sé. Conso y cerramos. Conso. Me quería referir al silencio final, la importancia que tiene el silencio, es lo que nos está haciendo hablar a todos aquí. Porque si hubiese hablar de inclusión, esto sobraba. Ya sabríamos lo que quería decir el paisano y ya. Y me llama muchísimo la atención, no tanto si la no, el simple hecho de que haya un cuestionamiento de los términos en los que se ha hecho la conquista durante varias décadas, se sigue discutiendo sobre eso y se plantea de una forma abierta a la altura a la que se escribe el diálogo. Me parece que como fenómeno, los planteamientos de unas éticas morales sobre lo que se decía allí, es asombroso. Sencillamente a mí me sigue. Sí, porque es escaso. Asombroso, porque además la forma de diálogo favorece esa actitud de cuestionamiento, más que si hay esa actitud no es actitud. Me he explicado Claro, mal, claro, me he no, explicado mal, pero es verdad, es que es así. El apoyo de postura filosófica. Ujú. Y al hilo de todo lo que se está tratando aquí,
Claro, me parece que está muy bien definido el agustino, como dice soldado, que llega de Castilla al Perú con deseo de ver tierras y saber y valer más. ¿Qué, pobre, o sea, qué expectativa tiene? Si luego resulta que no se puede saber, o en qué contexto, o el autor, Pedro de Quiroga, cómo este deseo que debe aparecer al principio de la obra, esta definición, eso se le da una posibilidad de saber a través de la experiencia, o queda también un poco desdibujado, porque es muy potente esta definición Claro. de alguien que quiere saber. Que sale de su tierra para eso. Sí, sí, Y llega allí y se encuentra con uno que le dice, cuidadín, sí, que no te lo sabes todo, que para poder entender esto hace falta experiencia. O sea que en esa medida es lo que dices, es un aprendizaje controlado, sí, pero es posible. O sea, pero es posible. claro. Pero realmente el deseo de Justino lo que recapitula todo eso es valer más, ¿no? Sí, Claro, claro, Eso es no saber cómo medirlo. se recordaba ese trabajo que Antonio nos recordaba perfectamente de don Julio Caro Baroja, sobre valer más los conquistadores. En el caso de López de Aguirre, estaban las Indias para valer más. Vale, bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu confianza.